Repitan conmigo. Soy hijo del Dios Altísimo. Eso, fuerte y con convicción. Coronado de gloria y honra. En su nombre tendré victoria. Por Jesús. Amén. Amén. Dile al hermano que tiene al lado, no me hables, no me interrumpas. Ya puede tomar asiento ya. Hoy me voy a poner para palabra de Dios. Hoy me voy a poner para palabra de Dios. Eso. Gloria a Dios. Familia, el siglo XX fue clasificado por los expertos como el siglo donde más descubrimientos y adelantos científicos y tecnológicos ha habido en la historia. Resulta que yo hice un pequeño resumen para que vean, un pequeño resumen porque la lista es enorme. Dice que en 1900 comienza el primer carro Ford a caminar a 30 kilómetros por hora. Acá en los Estados Unidos. En 1903, los hermanos Wright realizaron el primer vuelo controlado, sostenido y motorizado de un avión más pesado que el aire. Y volaban el avión voló durante 12 segundos a 36,5 metros por hora. En 1928, Alejandro Fleming descubre la penicilina. Pero después, en 1938, los científicos Otto Hahn y Fritz Strassmann descubrieron la fisión nuclear bombardeando el uranio 235, dando inicio a las bombas o a las bases de la elaboración de las bombas atómicas, del armamento nuclear. En 1942, el científico Oppenheimer, director del proyecto de Manhattan, crea junto a su equipo la primera bomba atómica, que finalmente fueron lanzadas en las ciudades japonesas de Nagasaki e Hiroshima. En 1957 comienza la era espacial con el lanzamiento del Sputnik 1. En 1959 se hunde Cuba con el triunfo de la revolución. No. En 1971 se lanza el Salyut 1, la primera plataforma espacial tripulada. Y en 1973 nace el Internet. Esto que nos encanta a todos, ¿no? Donde tenemos acceso a Google, ya Google es abuelito, a ChatGPT, y ahora no se dice, haz tu investigación, googlealo, no, ahora se dice, no, ChatGPTéalo, ChatGPTéalo. Entonces, todas estas cosas indican que vivimos en un mundo con mucha información. Tenemos mucho acceso a la información, al punto que la velocidad de la información supera la velocidad del pensamiento. Pero qué cosa tan contraproducente que en un mundo donde hay mucha información, incluso tenemos miles de años de información acumulada, estamos viviendo la era de la historia con más desorientación que existe. El mundo perdió su brújula totalmente. Hay mucha carencia de identidad, la gente no sabe quiénes son. El caso es que hay mucha desorientación al traste con mucha información. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros con la información que hemos adquirido? ¿Qué estamos haciendo con ella? Ahora, como Dios sabía, porque fíjense lo que les voy a decir, Dios conoce el fin antes que ocurra, el fin desde el principio. Y como Dios sabía todo lo que iba a ocurrir en la humanidad, toda esta desviación tremenda, la pérdida del norte de este mundo, pues entonces envió a Jesucristo hace casi 2000 años atrás para reorientar nuestras vidas, para reorientar nuestra dirección, nuestros pasos, para encaminar nuestras vidas hacia el curso correcto, el mismo curso que Él le dio a la humanidad, a la primera familia, allá en el Edén, para volvernos. Y hay un libro hermoso en Jerusalén, en el Museo del Holocausto, que es un libro que fue escrito hace más de 2600 años. Un libro tremendo. Y para mí es uno de los libros más importantes de la Biblia. Y estoy hablando del libro de Isaías. Este libro, junto con otros rollos, se encontró en el 1947 en las cuevas conocidas como las cuevas del Qumran. Y allí se encontraron muchos rollos. Y cuando se encontraron esos libros, hasta ese momento, los críticos de la Biblia le estaban tirando a la Biblia con todo. No, eso es mentira, está desinformada, mira cuántos cambios tiene, no es auténtica, está equivocada, no es lo mismo que se escribió hace miles de años. No, hasta ahí los críticos se daban gusto.
Pero una vez que aparecieron estos recursos, estos libros antiguos, estos rollos en las cuevas del Qumran, entonces se analizó por eruditos, por un personal especializado, los mejores del mundo en todo esto, y automáticamente se dieron cuenta que los escritos que tenemos hoy en nuestra Biblia coinciden perfectamente con los escritos de hace 2600 años atrás. Este servidor tuvo la oportunidad de regalo de Dios de poder ver a esta distancia con mis propios ojos el libro de Isaías, los rollos de crónicas, de reyes, los salmos, muchos salmos pude ver ahí, los originales de las cuevas del Qumran. Y es verdaderamente impresionante. Pero lo que más me llama la atención del libro de Isaías es el corazón de su libro. ¿Cuál creen que sea? El capítulo 53. El capítulo 53. Y voy a leerles a partir del verso 13 en adelante. Miren, el capítulo 53 habla de el Mesías, el sufrimiento del Mesías. Y dice el verso 3, despreciado y desechado. Anoten bien los verbos, ¿ok? Que hay algo interesante que vamos a analizar al final. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hay algo interesante, y es que todos los verbos que Isaías habla aquí en estos versículos, todos son verbos en pasado. Despreciado y desechado, pasado. Experimentado, menospreciado y no lo estimamos, pasado. Lo tuvimos por azotado, pasado. Herido de Dios y abatido, pasado. Él herido fue, pasado. Molido, pasado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, pasado. Y por su llaga fuimos nosotros curados, pasado. Jehová cargó, pasado, sobre él el pecado de todos nosotros. Pero qué interesante que está hablando como si ya hubiese ocurrido, y se está hablando de un hecho como si ya hubiese ocurrido, cuando en realidad iba a ocurrir casi 700 años después. ¿No le resulta interesante? Y esto puede parecer un descontexto total, una equivocación del profeta o una profecía que no se cumplió, pero nada que ver con eso. Esto tiene que ver con un recurso de la literatura hebrea que se llama pretérito profético, que consiste en en narrar eventos proféticos como si ya hubiesen pasado. ¿Y eso para qué? Bueno, pues refleja dos cosas. Primero, la inmutabilidad del plan de Dios. Dios define un plan y no lo cambia. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y cuando se trata, por ejemplo, del plan de salvación de la humanidad, Dios lo ha mantenido desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo primero. Así que a partir de hoy, empieza a agradecer a Dios por las grandes bendiciones que vas a recibir en el futuro como si hubiesen pasado. Amén. Haz ese ejercicio para que veas qué terapia, no solamente mental y espiritual, te vas a dar, sino que te vas a dar un masaje a la fe en tu vida increíble. Vas a ver la vida con otros lentes, vas a enfrentar los problemas con otra óptica. Tu cosmovisión de las situaciones que estás enfrentando van a cambiar totalmente y vas a empezar a dar frutos que antes no habías dado. ¿Por qué? Porque creíste en las promesas de Dios, creíste en el Dios de las promesas, creíste en los milagros que estás esperando de Dios, sí o sí. Existen dos tipos de promesas en la Biblia. Están las promesas condicionadas y las promesas no condicionadas. Por ejemplo, todas las promesas de Dios son condicionadas prácticamente, ¿no? Pero están las promesas que tienen que ver con condiciones específicas. Por ejemplo,
digamos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, ¿cuándo nada te va a faltar? Cuando asumas a Dios como ¿qué? Como tu pastor. Ahí está la condición. ¿Ok? Ahora, honra a tu padre y a tu madre para que los días que Jehová tu Dios te dio en la tierra se alarguen. ¿Ok? O sea, para que tengas larga vida, esa es la promesa. ¿Cuál es la condición? Honrar a papá y a mamá. No importa si lo merecen o no. Otro ejemplo, no sé, cualquier promesa, todas las promesas que te puedan venir a la mente ahora en la Biblia, generalmente tienen una condición. ¿Por qué Dios establece condiciones cuando da promesas? Para que puedas tú distinguir entre fe y presunción. Hay un hilo muy delgado entre estas dos cosas. Una cosa es la fe y otra muy diferente, pero muy pegadito, es la presunción. La fe, bueno, teológicamente hablando, según Hebreos capítulo 11, verso 1, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que ¿qué? De lo que no se ve. Ahora, la presunción es reclamar una promesa de Dios sin cumplir las condiciones bajo las cuales fue dada esa promesa. ¿Ok? Por eso hay mucha gente que se frustra cuando agarra de las promesas de Dios y tiene un problema y dice: yo me agarro la promesa de Dios y Señor, yo reclamo tus promesas, y al final se cae todo, no se cumple todo lo que pidieron, la promesa no se cumplió y se frustran. ¿Por qué? Porque estas promesas condicionadas, en su gran mayoría, tienen su cumplimiento de acuerdo a la soberanía de Dios. Dios tiene la libertad de hacerlas cumplir en ti, sí o no. Él es soberano. El mismo libro de Isaías, cuando dice: cuando pases por el agua, no te ahogarás, y por el fuego, ¿no qué? No te quemarás. Entonces, ¿qué podrá decir Jerónimo, que fue quemado en la hoguera? ¿Qué podremos decir de Juan Hus, que también fue quemado en la hoguera? ¿Qué podemos decir de esos cristianos que sirvieron como estopas, sirvieron como alumbrones de noche con sus cuerpos quemados en las calles de Roma? ¿Qué pasó con eso? Entonces, ¿Dios no cumple sus promesas? No. El caso es que este tipo de promesas tienen su cumplimiento de acuerdo a la soberanía de Dios, a lo que Dios decida. A unos los salvó del fuego y a otros no. ¿Ok? Entonces tenemos que tener la madurez espiritual para poder aceptar cuando una promesa se cumpla en nuestra vida y cuando Dios decide no cumplirla. Por eso esta noche la invitación es que no fijes tu atención en la promesa, sino en el Dios de la promesa. Por si en el futuro reclamas una promesa de Dios, Dios determina que no es el momento de cumplir esa promesa en tu vida, entonces no te frustres. ¿Por qué? Porque tu mirada no está en la promesa, está en el Dios de la promesa. Porque estás enamorado de ese Dios, porque tienes una relación con el Dios de la promesa, pero mucha gente se frustra porque se relaciona más con la promesa de Dios que con el Dios que le dio la promesa. No sé si me expliqué en este trabalengua. Ok, eso es lo primero. Y lo segundo que refleja el pretérito profético es precisamente cómo Dios ve el tiempo. Cómo Dios ve el tiempo. O sea, lo que Él ha decidido es tan seguro que ya puede ser narrado como historia. Dios se adelanta a los siglos, a los milenios. Y Él ve el resultado final, el desenlace final de la historia de la humanidad. Y entonces, en base a eso, habla por boca del profeta y da una palabra en pretérito profético. Algo que va a ocurrir como si hubiese pasado. Y en tu vida pasa igual. Porque el Dios que hizo el universo, el Dios que se encargó de crear leyes naturales para que las leyes físicas posibilitaran una estabilidad en el universo, es el mismo Dios que tiene la capacidad de preocuparse y de encargarse de tus asuntos, por muy pequeños que sean. Ese Dios es el Dios que se preocupa por ti, que se ocupa de tus asuntos. Es el Dios que está atento cuando lloras, cuando nadie te ve. Porque vivimos una cultura de apariencia. Venimos acá muy bonitos, muy sonrientes, pero por dentro estamos destruidos.
Aparentamos tener un matrimonio hermoso, pero realmente antes de llegar aquí a la iglesia fue que nos tomamos la mano, porque en el auto ni nos hablábamos. O nos estábamos lanzando a todo tipo de falta de respeto o de agresión verbal. Aquí somos muy comprensivos, hay muchos que son muy comprensivos con el hermano, pero en casa utilizamos herramientas de manipulación con nuestra familia. Y no le voy a hablar como castigándola. Hay muchos agresivos pasivos, que aquí son unas magdalenas, como decimos en mi país. Una magdalena, pero en su casa son agresivos pasivos. Eso se llama la cultura de la apariencia. Y Dios lo nota. Pero yo no vine aquí para decirte que Dios te va a juzgar por esa doble vida o por esa doble cara que quizás alguno esté esta noche viviendo. Yo te vine aquí a dar buenas noticias, no porque quiero ser un predicador de estos románticos que acaricia el oído, no. Porque es que el evangelio es eso, buenas noticias. Pero nos hemos encargado en venderle un evangelio al mundo falso, de juicio, de tiranía, de obligación y de matanza. Y hablamos más del infierno y del juicio final que de la gracia redentora de Jesucristo que perdona y transforma vidas. Entonces yo vine aquí a decirte la verdad. El mismo que fue molido, triturado, humillado y cargó nuestra culpa es el mismo que sigue pagando, pagó una vez y para siempre el pecado que puedes estar cometiendo en esta noche o en este momento. ¿Ok? Así que dice, hay un verbo que me encantó acá y dice, molido fue por nuestros pecados. El verbo en hebreo para molido es daká. Daká tiene que ver con triturar el grano de trigo hasta hacerlo polvo, irreconocible. Y dice, la Biblia relaciona el verbo daká con las ofrendas del santuario, que se hacían de harina. Y ahora dice que Jesús fue triturado, fue daká, fue triturado hasta ser irreconocible como el pan de la ofrenda del santuario, como la harina de la ofrenda del santuario, porque Él es nuestro pan de vida. El castigo que te tocaba ya Él lo asumió. El sufrimiento que podía hundir en tu vida o cundir en tu vida, ya Él lo sufrió. Entonces, ¿por qué insistimos en vivir vidas como perdidos? En vez de tener mentalidad de bendecido, tenemos mentalidad de perdido. Mucha gente se van a perder, no por falta de gracia ni falta de sacrificio, sino porque han asumido la vida como perdidos. Y como perdidos viven. Quiero que te vayas esta noche con una mentalidad diferente. El año tiene 365 días. Y dice la Biblia que el bien y la misericordia de ese Jesucristo te va a seguir, te va a perseguir donde quiera que vayas, como un imán que atrae su gracia todos los días de tu vida. Porque no hay un solo día de tu vida en que Jesús te deje de ver como el hijo amado que eres. Los que somos padres sabemos el amor que se siente por un hijo. Y por mucho que haga y por mal que se porte, ese es nuestro muchacho, esa es nuestra chiquita. No importa la edad que tenga, no importa el camino que haya agarrado, siempre estamos intentando orar a Dios para que Dios haga y abra una puerta nueva. No importa lo lejos que haya llegado, allá en lo profundo del hueco hay un último nivel más abajo que el pecado, fíjense. Después que el hombre cae y ya llegó hasta el fondo, que ya no hay un pecado más grande que ese, ya no hay una vida más perdida que se pueda vivir que esa. Abajo de eso hay un nivel inferior a ese. Y es la gracia. Cuando ya no hay fondo, ahí el ser humano se encuentra con el perdón de Dios. Y alguien tiene que decir amén a eso. Porque el pecado que hayas cometido no es más grande que la gracia de Dios. Las malas decisiones que hayas tomado no importan o pesa más que la decisión de arrepentirte y decidir seguir a Jesucristo. Herido fue por nuestros pecados, molido por nuestra maldad. Dice que todos nos descarriamos. Y aquí la palabra que se usa para descarriar no es una oveja que no supo para dónde iba y se descarrió, no. La palabra describe a esa oveja que a voluntad decidió no seguir a su pastor.
Es esa oveja terca que por mucho que se le diga no hace caso. Esa oveja terca que Dios le habla al corazón y por mucho llamado que se hace en iglesia no responde al llamado del arrepentimiento. Esa es la oveja. O sea, es una rebeldía voluntaria. Pero es que, familia, no podemos obligar a nadie a arrepentirse. En el Antiguo Testamento se creía que arrepentimiento era un cambio de conducta. Ajá. Usted era un pecador, bueno, pues dejaba de repetir ese pecado y automáticamente, bueno, usted da muestras de arrepentimiento, usted está arrepentido. Entonces, bueno, ya sobre ti no cae el castigo, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento cambia la ecuación y ya no se relaciona al arrepentimiento con un cambio de conducta negativo, sino con algo que se llama en griego metanoia. La palabra arrepentimiento en griego es metanoia, que significa un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad. Un padre llega y castiga a su hijo y le dice: estás castigado, siéntate. Y lo sienta. El muchacho se pone de pie. Te dije que te sentara, y lo sienta de nuevo. El muchacho se vuelve a parar rebelde el hombre y lo sienta otra vez. Le dice: si te paras te voy a dar con el látigo. Y el niño se queda así y mira para arriba y le dice: estoy sentado, papi, pero por dentro estoy de pie. Te pregunto, ¿está arrepentido el muchacho? ¿Está siendo obediente porque permanece sentado? Claro que no, porque en su mente tiene otro pensamiento. Y ahora cuando Jesús entra a la vida de ese muchacho, de ese niño, ya no se centra en la conducta, familia. Hago énfasis en esto, ya no se centra en la conducta. Se centra en quién es ese muchacho, en sus pensamientos. Y en vez de cambiar su conducta, que no cambia el modo de pensar, se centra en cambiar la esencia de ese muchacho. Y a partir de un cambio interno de pensamiento, automáticamente cambia la forma de actuar. ¿Me explico? Pero queremos gente muy correcta en la iglesia, pastor. Queremos gente que nos haga, que sí, que venga como yo quiero, que se vista, que haga lo que yo quiero. Jesús no quiere una iglesia así. Jesús no quiere una iglesia obediente y ya. No. Jesús quiere una iglesia entregada. No quiere discípulos mejorados, quiere discípulos renovados, nuevos. Y una vez que se entregue la iglesia a Jesús, todo lo demás cambia. Ya el pastor no tiene que decir lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Porque ya estamos en la libertad a la que Cristo nos llamó, según Gálatas capítulo 5, verso 1. Vuelvan a la libertad a la que Cristo los llamó. ¿Cuál libertad? La libertad del arrepentimiento. Pero pensamos que para arrepentirnos tenemos que hacer ciertos cambios antes. No, tengo que arrepentirme. Primero tengo que agarrar y dejar de hacer esto. Error. Lo primero que tienes que hacer para tú arrepentirte es ir al Espíritu Santo. Ir a Jesús. Señor, yo no estoy arrepentido, pero yo vengo a ti porque quiero sentir una transformación en mi vida. Y el único que puede cambiar a esa persona es el Espíritu Santo. De hecho, es el que te convence de lo que estás haciendo. Y una vez que vas a Jesús, el Espíritu Santo actúa y te convence. Y entonces ya no te sientes igual en condiciones de pecado. Ya te sientes incómoda cuando pasan días y no lees la Biblia. Ya te sientes mal cuando te quedas en la casa sabiendo que en la iglesia hay conferencia y tienes que venir al otro día. ¿Por qué? Porque hay un cambio en tu interior provocado por el pastor, por el Espíritu Santo. Amén. Y para eso vino Jesús, para eso fue triturado, para eso fue muerto, golpeado, humillado, para dar valor, para darnos valor. Y nosotros le damos valor a esa muerte, a ese sacrificio, precisamente yendo a Él. Pero muchas veces tratamos a Jesús como una escoria cualquiera. Con nuestras actitudes lo enterramos. Y Él no se cansa de llamar a su pueblo. No se cansa de llamar al que realmente le entrega su camino, le abre su corazón. Mientras mires la vida con los lentes que no tienen nada que ver con Jesús, vas a renegar de Él. Conozco mucha gente que conocieron una vez la iglesia, aquí pisaron, se fueron y nunca más pisaron esta iglesia. Conozco mucha gente decepcionada porque lo maltrataron acá.
Estaba leyendo hace poco la historia de Friedrich Nietzsche, ese filósofo tremendo que cambió el modo de pensar en los años 80, regalándole la idea al mundo de que Dios se murió. Dios no existe, Dios se murió. Y fue o ha sido el ateo que más ha influido en el siglo XX, y hoy todavía sigue descarriando jóvenes con la filosofía atea. Millones de gente lo siguen, leen sus libros, tirándola a Dios completamente, diciendo que Dios se murió, que cada ser humano tiene que hacer sus propias reglas, vivir su propia vida, tener desarrollar la libertad personal. Y así ha alejado a millones desde que escribió sus libros de Dios. ¿Y saben quién era Friedrich? Hijo de pastor, nieto de pastor. O sea, su papá fue pastor, su abuelo fue pastor. ¿Y este muchacho en qué momento se fue? Se fue de los brazos de Dios al punto que terminó así. Porque cuando sacas un pie del perímetro divino, el otro pie viene atrás y el otro paso sigue hasta que te alejas totalmente. Conozco la historia de un pastor adventista, un pastor que quiso hacer un estudio de lo más interesante, y para eso tenía que vivir 2 años sin ningún contacto espiritual con Dios. O sea, pidió una licencia y estuvo 2 años para probar su teología, su teoría, sin venir a la iglesia, sin leer la Biblia, sin hacer una sola oración, para ver qué pasaba en ese tiempo. Y nunca regresó. Y hoy está haciendo escritos, está haciendo conferencias en contra de Dios. Hay un poema que quiero compartir con ustedes. Hay una poesía anónima de lo más interesante que quiero compartir con ustedes para que vean la diferencia de concebir el mundo, de concebir la vida sin los lentes de Jesucristo. Y quiero que la pongan por aquí, por la pantalla, para leerla, para que vean qué interesante y cómo cambian las cosas. Ahí se la di a producción. Dice la poesía: no creo que Dios existe. Es un error pensar que Dios cuida de mí y de ti. Es evidente que la Biblia es un libro de mentiras. No aceptaré jamás que Dios me ama. Es claro que el odio, el dolor y la muerte son lo que reina. Es mentira que hay esperanza. Me niego a pensar que Dios puede cambiar mi vida. Estoy convencido de que nada es eterno. Es absurdo creer que Jesús resucitó. Debo decir que Dios ha fracasado. Sería un error decir Dios es amor. Así mira la vida alguien con lentes que no tienen que ver nada con Jesús, amargado, en estado de negación. Pero cuando inviertes el poema, entonces inviertes el lente con que concibes la vida, lees el poema diferente. Vamos a leerlo de abajo hacia arriba. Y dice de esta forma este poema: Dios es amor. Sería un error decir Dios ha fracasado. Debo decir que Jesús ha resucitado o resucitó. Es absurdo creer que nada es eterno. Estoy convencido de que Dios puede cambiar mi vida. Me niego a pensar que hay esperanza. Es mentira que el odio, el dolor y la muerte son lo que reina. Es claro que Dios me ama. No aceptaré jamás que la Biblia es un libro de mentiras. Es evidente que Dios cuida de mí y de ti, y es un error pensar que no creo que Dios existe. ¿Te das cuenta cómo los papeles se invierten cuando pones a Jesús y cuando lo quitas? Por eso el llamado de esta noche tiene que ver con eso, en poner a Jesús en el centro de tu vida. En el centro de tu vida. Si hasta aquí has llegado y has pasado un proceso en el que te has alejado y estás volviendo a la iglesia en este tiempo, yo no conozco aquí a nadie me ha hablado de ninguno de ustedes, ¿ok? Lo que hable es porque Dios me lo puso en el corazón. Quiero leerte lo que dice el mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios conoce el fin desde el principio. Dios sabía que de la pandemia para acá te ibas a apartar de Él. Dios sabía tal vez que ibas a leer menos la Biblia, que te ibas a enfriar un poco, que ibas a seguir viniendo a la iglesia, pero ibas a vivir un cristianismo un poco tibio, un poco distante, como un cristiano nominal, ni tan cerca para no involucrarme tanto, ni tan lejos para no perderme el chisme, como decimos en mi país, ¿no? El chisme, porque el chisme une a la familia, ¿no? Entonces, Dios sabía todas esas cosas. Dios conocía los pasos que ibas a dar en su contra. Pero como Dios conoce el fin desde el principio, Él ha construido un plan para tu error. Él ha construido una plataforma de redención para tu situación. Por eso en Cristo somos más que vencedores, como sigue diciendo Pablo. En medio de tantas bendiciones de Dios, ¿cómo vamos a creernos perdidos? No podemos creernos perdidos. Dice, en el 31 dice, ¿y qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Conozco mucha gente que vive quejándose porque le falta esto, porque Dios no me bendice, porque Dios se apartó de mí, ya Dios no me escucha. Señor, aunque Dios no te responda a una oración más, ha hecho el milagro más grande que puedas experimentar en tu vida. Dio a su propio Hijo. Dios se hizo hombre sin estimar ser igual a Dios. ¿A qué cosas a qué aferrarse? Dice Filipenses capítulo 2. Se hizo hombre, vivió como hombre sin pecado, pagó tu deuda y la mía. De un modo bien cruel. ¿Cómo vas a pensar ahora que Dios ya no te escucha? No, Dios tiene locura contigo. Dios tiene locura contigo. Y sigue diciendo abajo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Muerte? No. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y yo siempre cuando leía esto yo me quedaba aquí, porque luego el versículo que viene como que desentona en todas las cosas lindas, porque dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas mataderos. Pablo, viejo, si hasta ahora mismo me estás levantando, ¿cómo vas a decir que por Cristo ahora estoy muerto? Hasta que lo entendí. Cuando entendí lo que quiso decir Pablo aquí, no dejo de leerlo. Porque este es uno de los versículos más poderosos del capítulo 8. Y resulta que para que un soldado sea eficiente en una batalla, tiene que darse por muerto antes de ir a esa batalla. Si no, no va a hacer actos heroicos porque tiene que salvar su vida. Por eso dice el mismo Jesús, el que quiera preservar su vida, ¿qué cosa? La va a perder. Y el que quiera seguirlo tiene que darse por muerto para darlo todo por Jesús. Entonces lograremos el nivel espiritual que realmente Dios desea de nosotros y que la iglesia necesita. Cuando ya por fin nos demos por muertos a nuestras pasiones, muertos a nuestras decisiones, muertos al mundo, a nuestras propensiones, muertos a nuestras inclinaciones, entonces así únicamente seremos soldados de Cristo de honor, de respeto. Por eso dice, ante todas estas cosas, o sea, muerte, persecución, todo, hambre, desnudez, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y por qué Pablo dice más que vencedores y no dice vencedores? Pablo tiene cada cosita. El caso que Pablo, tenía doble ciudadanía, tenía papeles, era judío y era también romano. Era mexicano y era americano. El caso que Pablo como romano entendía perfectamente al público al que le estaba escribiendo, a la iglesia de Roma.
y tenía que hablarle un lenguaje que ellos entendieran. Cuando los soldados romanos iban a tomar una ciudad, y era fácil tomarla, y agarraban y tomaban la ciudad con cierta facilidad y ya, entonces le mandaban el reporte al César y le decían: César, somos vencedores. Y el César se ponía contento. Pero cuando los soldados romanos sitiaban una ciudad, como el sitio de Jerusalén en el año 70, que duró 2 años, del 68 al 70, y en agosto fue que pudieron romper la muralla y entraron, y fue una batalla encarnizada donde murieron muchos romanos y muchos judíos. Entonces llegaron, entraron y arrasaron con todo después de tanto tiempo de batalla. Le mandaban el reporte al César y le decían: César, somos más que vencedores. O sea, no fue algo fácil, no fue una cosa que lo hicimos a media, no, fue una victoria bien ganada. Y ahora Pablo dice que en Cristo somos más que vencedores. Ya el reporte está dado, no al César, a Dios mismo. Lo que está diciendo Pablo aquí es que por medio de Jesucristo tenemos las riendas de nuestra vida en nuestras manos. Tenemos la rienda del poder en nuestras manos. Porque quien anda en Cristo hasta perdiendo gana. Porque todas las cosas Él se va a encargar que funcionen para bien. Familia, si viniste en esta noche acá, triste, desahuciado, atravesando una crisis, yo te digo, hay esperanza, porque dice la Biblia que en Jesús vas a arrasar con esa dificultad. Vas a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso termino diciendo: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate que dice: nada nos podrá separar del amor de Dios. Puede ser que tú te apartes un poco de Dios, te separes, tomes decisiones difíciles que te alejen de Dios, pero jamás te van a apartar del amor de Dios. Salir del perímetro del Padre amante no indica que estás descalificado para que Dios te ame. Donde abundó el pecado, abundó la gracia. Nunca estuvo más cerca de Dios un pecador que cuando pecó y se arrepintió. Y esto le podrá sonar gordo a algunas personas, pero es bíblico. ¿Hay algún pecador en esta sala? ¿Sí? A ver, levante la mano los pecadores que tenemos en esta sala. ¿Ok? ¿Hay alguien que se crea santo en esta sala? A ver, que levante la mano el que se crea santo. ¿Soy yo el único? ¿Soy yo el único? Oye, llevo 1 hora hablando del perdón de Dios y nadie se cree santo. ¡Claro! ¡Claro! Levanten la mano todos los santos de San Isidro. ¡Claro! ¿Te das cuenta que nos han sembrado un chip en la mente que nuestra santidad depende de nuestra conducta y no de nuestra decisión? Si fuera por nuestra conducta, ni guardando los 10 mandamientos alcanzaremos la santidad. No, es imposible. El joven rico guardaba todos los mandamientos de pequeño y parece que era verdad porque se lo dijo en la misma cara a Jesús. Y Jesús no le dijo mentiroso. No, la santidad se gana únicamente, se recibe únicamente aceptando a Jesucristo. Te pierdes por una decisión y te salvas por una decisión. ¿Van conmigo? Ahora sí, vuelvo a retomar las preguntas. Que levanten la mano los pecadores que estamos acá. Exacto, todos estamos conscientes, ¿eh? Ya va. Ahora, que levanten la mano todos los santos que están acá. Gloria a Dios. Ahora sí se hace realidad en nuestra iglesia lo que dice Pedro en su carta, que dice: somos nación santa, real, pueblo adquirido, escogido por Dios. Si quieres que ore por ti, pasa al frente. Hoy el llamado es a mantenernos firmes en Cristo
para seguir recibiendo por gracia esa dosis de santidad que tanto necesitamos y que tanto anhela Dios. Y que nosotros debiéramos responder de manera correspondiente a esa gracia activa, a ese regalo del don de la gracia. Vamos a ponernos de pie y si alguien tiene alguna petición puede pasar al frente para concluir esta noche. Dios es grande. Dios la bendiga, familia. Pueden venir todos los que estén cargados y cansados y Jesús les hará descansar. Yo no tengo poder, pero en el Dios en el que he decidido creer, sí tiene poder para mover montañas. Recuerden, Jesús no pide un tamaño de fe, se lo dije el primer día. Jesús pide una fe de calidad, aunque sea pequeña. Una fe genuina, una fe que no se apague con las primeras tormentas. Una fe realmente caliente. Y mañana vamos a hablar un poco sobre unas cuestiones que nos van a servir para mantenernos firmes en la gracia de Jesús, comportándonos como Dios desea, pero no porque hemos fijado nuestra vista en lo que tenemos que hacer, sino que hemos fijado la vista en el que nos dio el ser, Jesús, y Él se va a encargar de hacer todos los cambios poco a poco. Amante Rey que estás en el cielo, te presento ante tu presencia, Dios mío, esta linda congregación de hermanos que han decidido levantarse atendiendo al llamado que les he hecho para acercarse más a ti y lograr un estado de santidad, pero no por su propio esfuerzo, no podemos hacer nada, sino por la aceptación del regalo de la salvación. Hemos venido hasta esta noche, hasta aquí hemos llegado en toda esta semana en la que nos hemos edificado, nos hemos reconstruido por dentro. Pero hay personas acá todavía que guardan recelos del pasado. Hay personas en esta noche que también guardan sentimientos de venganza y de rencor, dolores de heridas que le han hecho. Santo Rey, sana, subsana esa situación. Te pido que pongas una cura del Espíritu Santo en los corazones rotos. Te pido que llenes de gracia infinita cada corazón alejado y que ha atendido al llamado del Espíritu y siente arrepentimiento dentro de sí. Libra a esta nación del mal. Libra a estos hermanos del mal. Rompe las cadenas que pueden estar atándolos, Señor. Y bendícelos de una manera tan visible que ellos no tengan otra opción que contar el testimonio a viva voz a todo el que se encuentre de las cosas grandes que tú has hecho y harás y continuarás haciendo en sus vidas. Ayúdanos a creer mucho más en ti. A pesar de las caídas, a pesar de los dolores, ayúdanos a mantenernos firmes, a levantarnos y a sacudirnos el polvo y seguir adelante, porque nos queda camino por andar aún, pero tomado de tu mano. Y si en algún momento soltamos tu mano, Dios, tú no sueltes la nuestra, porque muchas veces por debilidad o por decisión soltamos tu mano, pero no sueltes la nuestra. Por eso dice Pablo que nada nos podrá separar de ese amor que tienes tú hacia nosotros. Y te damos las gracias. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. La iglesia lo cree y dice amén. Mañana nos vemos acá para un sermón de cierre y para un servicio de oración como Dios manda. Bendiciones.